The sixth false view of inspiration La sexta perspectiva falsa de la inspiración is the neo-orthodox view. corresponde a la perspectiva neo-ortodoxa o a la opinión neo-ortodoxa. In 1968, En 1968, a theologian by the name of Karl Barth un teólogo que se llama Karl Barth felt that there was too much of a difference between the orthodox view and the liberal view. él sintió que había mucha diferencia entre la perspectiva liberal y la perspectiva ortodoxa. And his idea was we need to bring these two views together to unite the church. Y su idea fue que se necesitaba juntar estas dos perspectivas para unir la iglesia. So he proposed an even newer definition of inspiration. Así que él propuso una definición aún más nueva de la inspiración. The old view, La antigua perspectiva that the Bible is the Word of God, de que la Biblia es la palabra de Dios, and the liberal view, y la perspectiva liberal that the Bible contains the Word of God. de que la Biblia contiene la palabra de Dios. Barth said they need to compromise. Barth dijo que necesitábamos comprometernos. And so he said his view was in the middle. Así que él dijo entonces que su perspectiva estaba en la mitad de estas dos, la antigua y la liberal. In Barth's opinion, Y en la opinión de Barth, inspiration means la inspiración significa lo siguiente: the Bible becomes the Word of God when you read it and believe it. escuchen esto, la Biblia llega a ser la palabra de Dios cuando ustedes la leen y la creen. What do you think of that view? ¿Ustedes qué piensan de esa perspectiva? The Bible becomes the Word of God when you read it and believe it. Que la Biblia llega a ser la palabra de Dios cuando ustedes la leen y la creen. Well, obviously, Orthodox Christianity did not like this view Obviamente al cristianismo ortodoxo no le gustó esta perspectiva, because again, it leaves the door open for much error. porque nuevamente esto deja la puerta abierta para mucho error. And there were many problems associated with this new viewpoint. Y hubo muchos problemas asociados con esta nueva perspectiva. First of all, it led to a totally subjective interpretation of the Bible. Y esto guió en primer lugar a una interpretación totalmente subjetiva de la Biblia. The way this view was understood, La forma como se entendió esta perspectiva, a Bible sitting on a table una Biblia que está en la mesa, was not the Word of God. no era la palabra de Dios. It was just a book. Simplemente es un libro. But when you pick it up, Pero cuando tú la tomas, open it, la abres and read it, y la lees and believe what you y read, crees en lo que lees, then it becomes the Word of God to you. entonces llega a ser la palabra de Dios para ti. What this did was provide subjective interpretation for everyone. Lo que esto hizo es que proveyó una interpretación subjetiva a todos. I was alive during this era, Durante esta época yo estaba vivo and I remember it became very popular to Y- ask the question, Yo recuerdo que llegó a ser muy popular preguntar, well, what does the Bible mean to you? ¿qué significa la Biblia para ti? In fact, I still remember going to Bible studies. Y todavía recuerdo yendo a algunos estudios bíblicos. The Bible study leader would have
Everybody sat in a big circle, donde el líder del grupo de estudio bíblico hacía que las personas se sentaran en círculo and he would announce a verse to read, y él anunciaba la lectura de un versículo. and everybody would open their Bible and follow along while he read that verse. Todo el mundo abría entonces su Biblia y lo seguía mientras leía el versículo. And then he would start with the first person and say, now what did that verse mean to you? Y luego entonces comenzaba con la primera persona y le preguntaba, ¿qué significa este versículo para ti? And so they said something. Y luego entonces decían algo And then the next person, now you tell us what that verse meant to y you. luego seguía con la siguiente persona y le hacía la misma pregunta, dinos qué significa este versículo para ti. And he'd say something totally different. Y esta persona decía algo totalmente diferente. And it went like that all around the circle. Y bueno, y seguía la misma pregunta a lo largo de todo el círculo. Each person said what the verse meant to them. Cada persona decía lo que el versículo significaba para ellos. And everybody said something different. Y todos decían algo diferente. Many of the things that were said were contradictory, Muchas de las cosas que se decían eran contradictorias. and logic tells you that they couldn't all be correct. Y la lógica nos dice que ellos no podrían estar en lo correcto todos a la vez. But after everybody had their say, Pero hasta que todo el mundo dijo lo suyo, the leader would say, well, wasn't that inspiring? entonces el líder decía, ¿no fue inspirador esto? And he would close in prayer and send everybody home. Entonces cerraba en oración y enviaba a todo el mundo para la casa. And I remember being so frustrated by that. Y yo recuerdo un momento sentirme tan frustrado por esto. I remember thinking, wait a minute, Y recuerdo, me recuerdo pensando, diciendo, bueno, esperen un momento. what does the verse actually mean? ¿Qué es lo que realmente significa este versículo? I mean, we know what it means to Tom, Dick, and Harry. Bueno, lo que, okay, I mean what? They're just three guys, three names, Pedro, Jose. Ajá, okay, and what? We know what it means to each one of these guys. Bueno, un momento, ¿qué significa realmente este versículo? Sabemos lo que significa Pedro, Juan, Alberto, But what does it mean to God? pero ¿qué significa para Dios? It's His word. Es su palabra. He meant something by what He said. Él quiso decir algo con lo que dijo. I'd like to know what God meant. A mí me gustaría saber lo que Dios quiso decir con ese versículo, But that was not important pero eso no era importante. because the Bible becomes the Word of God to you. Porque la Biblia llega a ser la palabra de Dios para ti. So inspiration became a gateway for subjective interpretation of the Bible. Así que entonces la inspiración llegó a ser entonces una gran puerta de entrada para la interpretación subjetiva de la Biblia. I remember that as a result of this movement, Y, neo-Orthodox movement, y recuerdo que el resultado de este movimiento neortodoxo there was a saying that became very popular. arroja un dicho que se llegó a ser muy popular. Sometimes you would see it printed on the bumper sticker of a car. Algunas veces ustedes lo podrán ver escrito en el bumper de un carro. Sometimes I saw it embroidered on caps. También algunas veces lo vi escrito aquí, bordado en las gorras. I even had a button that I could wear that had this saying on it. Aún en botones que se podían escribir y que se podían pegar en la camisa. Here's what the saying was. Miren el dicho. God said it, Dios lo dijo, I believe it, yo lo creo that settles it. y eso lo define todo. And everybody thought, oh, that's the greatest theology ever written. Y todo el mundo pensó, bueno, esa es la más grande teología que se haya escrito. God said it, Dios lo dijo, I believe it, yo lo creo that settles it. y eso lo define. But as I grew and studied and matured, Así que mientras yo crecí, estudié la Biblia y maduré, I realized that that statement was all wrong. yo me di cuenta de que esa declaración estaba completamente equivocada. In fact, it's heresy. De hecho, es herejía. Here's what it should have said. Miren lo que debería decir ese dicho.
God said it. Dios lo dijo, That settles it. eso lo define. I better believe it. Yo debo entonces creerlo. That's what it should have said. Así es lo que debería decir. Because God's word is not subject to my belief. Porque la palabra de Dios no está sujeta a mi creencia. But the neo-Orthodox view of inspiration taught Pero la perspectiva neoortodoxa de la inspiración enseñaba that the Bible does not become true until I first believe it. de que la Biblia, ellos enseñaban de que la Biblia no llega a ser verdad hasta que yo la crea primero. In other words, it's up to me to make the Bible true. En otras palabras, depende de mí hacer la Biblia verdadera. But remember what we taught about authority yesterday? Pero ¿recuerdan lo que hablamos ayer acerca de la autoridad? The Bible has the authority to tell you what to believe. La Biblia tiene la autoridad de decirte qué creer. But the neo-Orthodox view of inspiration says, Pero la perspectiva neoortodoxa de la inspiración dice, you decide what you believe tú decides lo que crees, and then find it in the Bible and make it true. luego lo encuentras en la Biblia y lo haces verdadero. This actually is not a new view at all. De hecho, esta no es una perspectiva nueva en absoluto. This view was actually taught by one of the first Roman Catholic theologians. Esta perspectiva fue enseñada por uno de los primeros teólogos católicos romanos, In the 6th century, allí en el siglo VI. a Catholic archbishop named Saint Hugo Un arzobispo católico llamado San Hugo was the head professor at a Roman Catholic school. él fue el profesor principal o el profesor director de una escuela católico-romana. And he taught his students how to interpret the Bible. Y él enseñó a sus estudiantes cómo interpretar la Biblia. And he said, Y él dijo, you first decide what you believe, primero tú decides qué creer and then you find it in the Bible. y luego lo encuentras en la Biblia. In other words, you make the Bible say what you already have decided you believe. En otras palabras, can you say that again, please? You make the Bible say what you have already decided to believe. En otras palabras, tú, me perdí un poquito, muchachos. Okay, In other words, it is your job to make the Bible say something And so it- that the Bible agrees with you. En otras palabras, es su trabajo hacer que la Biblia diga algo para que ella luego esté de acuerdo con lo que tú crees. It's just the opposite of what should be happening. Es justo lo opuesto a lo que debe estar pasando. The Bible should tell us what is true. La Biblia debe decirnos qué es verdad. But St. Hugo said, you decide what's true and then you tell the Bible. Pero San Hugo dice, tú decides qué es verdad y luego tú vas a la Biblia. And of course, that has led to so many errors in Roman Catholic theology. Y por supuesto, eso ha guiado a muchos errores dentro de la teología In católico-romana. fact, the errors became so great De hecho, los errores llegaron a ser tan grandes that in the year 1517, que más o menos en el año 1517, a Catholic monk by the name of Martin Luther un monje católico que se llamaba Martín Lutero posted 95 disagreements with Roman Catholic theology on the door of Wittenberg Chapel. clavó allí 95 desacuerdos con respecto a la teología católico-romana en la puerta de la capilla de Wittenberg. But the view has had a resurgence in the last 50 years. Pero como pueden ver, esta perspectiva ha tenido un resurgimiento en los últimos años, Where once again, pastoral students are being taught you can make the Bible say whatever you want it to say. y se está enseñando a los estudiantes
que se preparan para el pastoreo, que usted puede hacer que la Biblia diga cualquier cosa que usted quiera que ella diga. But remember what Peter warned in 2 Peter 1:20? Recuerden lo que Pedro advirtió en 2 de Pedro 1:20. No scripture is of any private interpretation. Dice que ninguna escritura es de interpretación privada. He was talking about the holy men that wrote the original autographs. Estaba hablando allí de estos hombres santos que escribieron los autógrafos originales. They were not writing their private interpretations. Ellos no estaban escribiendo sus interpretaciones privadas. They were writing what they were led to write by the Spirit of God. Ellos escribieron lo que fueron guiados por el Espíritu Santo a escribir. The Bible was not written based on private interpretation, La Biblia no fue escrita basada en la interpretación privada. and it most certainly should not be interpreted on the basis of private interpretation. Y lo más seguro es que no debe ser interpretada sobre la base de la interpretación privada. And so the result of all of this Así que el resultado de todo esto is that we reject all 6 false views of inspiration, es que nosotros rechazamos todas estas 6 falsas perspectivas de la inspiración. and we hold to the orthodox view Y nosotros nos aferramos a la perspectiva ortodoxa, that is based on the verbal, plenary inspiration of Scripture, que se basa en la inspiración de las escrituras plenaria y verbal, with the result that the Bible is the Word of God. con el resultado que la Biblia es la palabra de Dios. The Bible is the objective, authoritative Word of God, La Biblia es la palabra de Dios objetiva y autoritativa. and this is true whether a person believes it or not. Y esto sigue siendo verdad, bien sea que una persona lo crea o no. It is the true Word of God, Es la verdadera palabra de Dios, no matter who believes it. sin importar quién la crea. And so we know that unbelief is going to be present in every generation. Y nosotros sabemos que la incredulidad va a estar presente en cada generación. Remember the prophecy of Isaiah, ¿Recuerdan ustedes la profecía de Isaías? who prophesied, "Who hath believed our report?" Que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? And so obviously there is going to be unbelief in the world in every generation. Y obviamente esto nos dice que siempre va a haber incredulidad en cada generación. But the one thing we know about the Word of God Pero la cosa que sí sabemos con respecto a la palabra de Dios it will stand true no matter what. es que ella permanecerá verdad sin importar qué. Jesus said, Jesús dijo, "He that rejects me receives not my words." dice que el que me rechaza no recibe mis palabras, dijo el Señor Jesús. The same word that I have spoken La misma palabra que yo he hablado shall judge him in the last day. juzgará a esta persona en el día postrero. That is quite a powerful condemnation. ¿No les parece que es una poderosa condenación? Jesus is basically saying, if you don't believe my word, then you've rejected me. Entonces Jesús está diciendo básicamente, si no crees en mis palabras, entonces me está rechazando a mí. But in the last day, Pero en el último día, en el día postrero, you will be judged by Será- the very word that you have rejected. vas a ser juzgado por esas mismas palabras que has rechazado. And so the word of God stands true Así que la palabra de Dios permanece verdadera, whether a person believes it bien or sea, not. bien sea que alguien la crea o no. Now to continue our discussion of inspiration, Ahora, continuando nuestra discusión de la inspiración, we're
we're going to actually go into the scriptures now Vamos a ir ahora a las escrituras and show you where the Orthodox view of inspiration is founded. para mostrarles dónde se encuentra esta perspectiva de ortodoxa de la inspiración. And we're going to do that by looking at how Christ taught inspiration, Vamos a ver esto viendo cómo fue que Cristo enseñó la inspiración and then how Paul taught it, y luego cómo fue que Pablo también la enseñó, and then how Peter taught it, luego cómo Pedro la enseñó, and we'll have all the scriptures that are used to support the Orthodox view of y inspiration. tendremos todas las escrituras que se usan para apoyar la perspectiva ortodoxa de la inspiración. So if you're taking notes, I recommend that you keep good track of these scripture references. Así que si ustedes están tomando nota, les recomiendo que escriban todas las referencias escriturales, Because they are the foundational scriptures for the Orthodox view of inspiration. porque estas son las escrituras fundamentales para la perspectiva ortodoxa de la inspiración. So first, we're going to look at the view that Christ held about inspiration. Así que en primer lugar vamos a ver la perspectiva que abrazó Cristo con respecto a la inspiración. Now let's start in Matthew 5, Vamos a comenzar en Mateo 5. verses 17 and 18. Mateo 5, versículos 17 y 18. This is from the well-known Sermon on the Mount. Recuerdan que esto proviene del bien conocido Sermón del Monte. And in verse 17 and 18, Y allí- he talks about his purpose in coming. Y allí en el versículo 17 y 18 habla de su propósito al venir. And at the same time, he gives us a very powerful statement about the inspiration of the whole Bible. Y en segundo lugar nos da una declaración poderosa de la inspiración de toda la Biblia. Go ahead and read 17 and 18. Leo para ustedes el versículo 17 y 18 de la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Now here he is making the statement that the Word of God will not change even by the smallest letter. Y miren que aquí él está haciendo la declaración de que la palabra de Dios no cambiará aún ni en la letra más pequeña. When he talked about the jot and the tittle, Cuando habla allí de la jota y de la tilde, the jot was a reference to the smallest Hebrew letter. la jota corresponde a, es una referencia de la letra más pequeña en hebreo. And the tittle referred to the little markings above and below the letters. Y la tilde son estas pequeñas marcas que aparecen arriba y abajo de las letras. They were essentially a part of a letter. Esencialmente estas eran parte de una letra. And so he is saying that no part of even one word will change until all is fulfilled. Y lo que él está diciendo aquí es que ni siquiera una pequeña parte de una palabra cambiará hasta que todo se cumpla. Now this is a great confirmation to the accuracy of the inspired word. Ahora, esta es una gran confirmación de la precisión de la palabra inspirada. The word that God gave was so accurately recorded that nothing will change in it. La palabra de Dios fue registrada tan precisamente que nada cambiará en ella. Not even the smallest letter, Ni siquiera la letra más pequeña, not even a part of the letter. ni siquiera la parte más pequeña de una letra. And so the passage that we just looked at supports the inspiration Así of que- the whole Bible. El pasaje que acabamos de leer apoya la inspiración de toda la Biblia.
We see another evidence of his support for the whole Bible in Luke 24:44. Otro apoyo de la Biblia aparece en Lucas 24:44. Vamos allí, This Lucas. is the passage spoken on the road to Emmaus. Y recuerden que este pasaje ocurre en el camino a Emaús. And he is basically saying that all things must be fulfilled, Y básicamente él está diciendo aquí que todas las cosas se deben cumplir, which were written in the law of Moses, the Lo que está- prophets, and the Psalms. lo que está escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Now remember, we talked about ways that the Old Testament were designated. Y recuerdan que hablamos de formas en las cuales el Antiguo Testamento era, las formas en las cuales eran referidos el Antiguo Testamento. And here Christ clearly mentions all three sections of the Old Testament. Y mire que claramente aquí nuestro Señor Jesucristo menciona las tres secciones del Antiguo Testamento. Moses refers to the law, Moisés se refiere a la ley, the prophets, los profetas, and then the Psalms Y lue- refers to the writings. y luego los salmos se refiere a los escritos. Now somebody might ask, well, what about the New Testament? Bueno, alguien podría preguntar, ¿y qué tal acerca del Nuevo Testamento? Well, keep in mind that when Jesus was saying these words, Recuerden y tengan en mente que cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, the New Testament was still future. el Nuevo Testamento todavía permanecía en el futuro. It would be another 15 years before James would write the first book of the New Testament. Pasarían más o menos unos 15 años para que Santiago escribiera el primer libro del Nuevo Testamento. But by application, the New Testament would be included because it is also the Word of God. Pero por aplicación, el Nuevo Testamento sería incluido porque este también es la palabra de Dios. And the church recognized it as the Word of God and called it Scripture. Y la iglesia lo reconoció como la palabra de Dios y lo llamó Escritura. And we see Christ making a statement that uses the word Scripture. Así que vemos a Cristo usando una declaración o diciendo una declaración que usa la palabra Escritura. So that when the New Testament eventually was written, Así que cuando el Nuevo Testamento fue eventualmente escrito, since it was included as Scripture, y puesto que fue incluido como Escritura, then the statement here in John 10:35 applied. entonces la declaración que aparece en Juan 10:35 aplica. Now, what is John John 10:35. 10:35? Juan 10:35. Now, this little phrase comes in the text of an argument where Jesus is talking to the Pharisees. Bueno, esto es parte del argumento cuando Jesús está hablando a los fariseos. And he is basically dealing with the issue of blasphemy. Y aquí básicamente está lidiando con el asunto de la blasfemia. But right in the middle of that discussion, Pero justo en la mitad de esta discusión, he makes a comment, él hace un comentario. almost like a side comment, Es como un comentario adicional, but it is a very important comment. pero es un comentario muy importante. And the comment says the scripture cannot be broken. Y mire que aparece entre paréntesis y dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Now, the word broken here Ahora, la palabra quebrantada aquí means that it cannot be set aside or ignored. eso significa que no puede ser hecha a un lado o puesta a un lado o ignorada. And the implication is that it cannot ever be proven false Y la implicación es que nunca se puede probar de ella como falsa, but it will always be authoritative. sino que siempre será autoritativa. And so this little
side comment is another expression of Christ Así que este comentario adicional es otra expresión de Cristo that illustrates his belief in the inspiration of the whole Bible. que ilustra su creencia en la inspiración de toda la Biblia. We also see Christ supporting the inspiration of all of the parts of the Bible. Y vemos a Cristo apoyando la inspiración de todas las partes de la Escritura. During Christ's ministry, he quoted from the law, Durante el ministerio de Cristo, él citó de la ley, he quoted from the prophets, él citó de los profetas and he quoted from the writings, y él citó de los escritos, especially the book of Psalms. especialmente el libro de los Salmos. He made several quotations of scripture during his temptation. Él hizo varias citas de la Escritura durante su tentación. And in Matthew 21, he quoted from the Psalms. Y en Mateo 21 él citó de los Salmos. And so each major section Así of que- the Old Testament Así que cada una de estas secciones principales del Antiguo Testamento was quoted by Christ fueron citadas por Cristo and identified as the Word of God. y fueron identificadas por él como palabra de Dios. Jesus also supported the inspiration of the very words of the Bible. Jesús también apoyó la inspiración de las mismas palabras de la Biblia. In his defense of his resurrection, En la defensa de su resurrección, he reminded them of Exodus 3:6, él les recordó acerca de Éxodo 3:6, where the God Yahweh is the I am. donde él recuerda de que el Dios Jehová es el yo soy. And Jesus claimed to be the I am. Y Jesús reclamó ser ese yo soy. In John chapter 8, he makes this defense in front of the Pharisees. En Juan capítulo 8, él hace esta defensa delante de los And in fariseos. verse 58, he clearly says, before Abraham was, I am. Y en el versículo 58 claramente dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. It was at this point that they picked up stones to stone Christ to death. Y fue en este punto donde ellos tomaron piedras para apedrear y matar a Jesús. Because they thought Christ had just committed a great blasphemy. Porque ellos pensaban que Cristo acaba de cometer una gran blasfemia. The Jews considered it blasphemous to say the name of God out loud. Y los judíos consideraban blasfemo el decir el nombre de Dios de manera audible, es decir, decirlo en voz alta. And Jesus not only said, I am out loud, Y Jesús no solamente dijo en voz alta, yo soy, but he claimed to be the I am. sino que él reclamó ser el yo soy. And according to the law, such blasphemy was punished by stoning. Y conforme a la ley, tal blasfemia tenía el castigo del apedreamiento. But Christ escaped that because his hour had not yet come. Pero Jesús obviamente escapó en esta situación, en este momento, porque su hora todavía no había llegado. But in the course of this dialogue, he supported the Hebrew word I am, Pero en el transcurso de este diálogo, él apoyó la palabra o la frase hebrea yo soy, and applied it to himself. y él la aplicó para sí mismo. We already looked at Matthew 5:18, where Christ even supported the inspiration of the letters that formed the words. Ya vimos en Mateo 5, 18, donde Cristo apoya la inspiración de cada una de las palabras de la Biblia. But I think it's also important to notice that Christ supported the inspiration of the New Testament even before it was written. Pero también es bueno que sepamos que Jesús apoyó el Nuevo Testamento aún antes de que este fuera escrito. Now look at John
14:26. Juan 14, 26, miremos allí. He says, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Miren lo que dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Now, did the Holy Spirit, as he was moving the holy men, bring things to their remembrance? Ahora, el Espíritu Santo, mientras estaba moviendo a estos hombres santos, ¿trajo a la memoria de ellos estas cosas? Well, they obviously did. Obviamente que Él hizo esto. Obviously did. Él obviamente lo hizo. Because the things that were written in the gospel accounts were written 30 years or 60 years after Christ said that. Porque las cosas que fueron escritas en los relatos de los evangelios o de las cartas del Nuevo Testamento, más o menos se escribieron 30 años después de Jesús o 60 años después de Jesús. Matthew, Mark, and Luke were written somewhere between the year 50 and 60. Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos más o menos entre el año 58 and 60. 50 and 60. 50 y 60. That's 20 to 30 years after Christ went back into heaven. Y esto es más o menos 20 o 30 años después de que Cristo ascendió al cielo. John did not write the Gospel of John until about the year 90. Juan no escribió el Evangelio de Juan sino hasta más o menos el año 90. Maybe 85, but between 85 and 90. Entre más o menos el 90 y el 95 después de That Cristo. would be 60 years after Christ went back to heaven. Eso sería más o menos unos 60 años después de que Cristo ascendió al cielo. Now, look at what John wrote. Y miren lo que Juan escribió. He made many quotations from Christ. Él hizo muchas citas de Cristo. In fact, John 17 De hecho, Juan 17 is a complete transcript of the prayer that Jesus prayed in the garden before his arrest. es un transcrito completo de la oración que nuestro Señor Jesucristo hizo antes de su arresto. Now, was John paying such close attention to Christ's prayer that he remembered it for 60 years? Bueno, estaba Juan prestando mucha atención a esta oración cuando él la escuchó hace más o menos unos 60 años. What was John doing when Christ was praying this prayer? ¿Qué estaba haciendo Juan cuando Cristo estaba orando esto? Sleeping. He was sleeping. Estaba durmiendo. So I don't think he paid attention at all. Así que yo pienso que él no prestó atención en absoluto. I know I have students from time to time that sleep during the lecture and think it will just sink in. Yo tengo algunos estudiantes que de tiempo en tiempo se quedan dormidos en la clase y se sumergen en su sueño. But I am happy to report I haven't seen any of that in Colombia. Bueno, pero me alegro que no veo mucho de eso aquí en Colombia. Well, obviously the Holy Spirit brought to the remembrance of John Así que obviamente el Espíritu Santo le trajo a la memoria a Juan, just like Jesus promised would happen in this verse. justo como Jesús prometió que ocurriría en este versículo 26. But there's more. Pero tenemos más. Go to John 16. Vamos a Juan capítulo 16. Go ahead and read verses, John 16, verses 12 through 15. Vamos a leer del 12 al 15. Aún no tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Now notice here that the writers of the New Testament have additional promises. Noten aquí que los escritores del Nuevo Testamento tenían promesas adicionales. Not only will the Holy Spirit bring things back to their remembrance, No solamente el Espíritu Santo les traería cosas a su recuerdo, but according to verse 13, sino que conforme al versículo 13, He will guide them into all truth. Él los guiaría a toda la verdad. And this is the truth that Jesus was referring to back in verse 12. Y esta es la verdad a la cual Cristo se refería en el versículo 12, When he said, I have many more things to say to you, cuando Él dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, but not now. pero ahora no. But the Holy Spirit will guide them in that truth so they can run back. Pero el Espíritu Santo guiaría a esa verdad para que pudieran escribirla. And then, on top, Todo esto, he will show you things to come. Él mostraría cosas que habrían de venir. That's how the Apostle John wrote the book of Revelation. Y así fue como el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. Spirit guided them to seeing what was to come. Juan a ver lo que habría de venir. And so, everything in the New Testament is covered by these two passages from John. Así que todo el Nuevo Testamento está cubierto por estos dos pasajes de Juan. And they help us to see that Christ anticipated the writing of the New Testament Y esto nos ayuda a ver que Cristo se anticipó a la escritura del Nuevo Testamento and gave them the guarantee that the Holy Spirit would guide them y les dio la garantía de que el Espíritu Santo los guiaría so that they would not be writing their own words, para que ellos no estuvieran escribiendo sus propias but palabras, they would be writing the words of God sino que estuvieran escribiendo las palabras de Dios, that He brought back to their memory, las cuales Él traería a su memoria, that He showed them as new truth, las que le mostraría a ellos como nuevas verdades and that He revealed in the things to come. y las que le revelaría en las cosas que habrían de venir. And so Christ not only supported the inspiration of the whole Old Testament, Así que Cristo no solamente apoyó la inspiración de todo el Antiguo Testamento, but He supported the inspiration of the New Testament that would be written. sino que Él apoyó la escritura o la inspiración del Nuevo Testamento que habría de ser escrito. When we come back from our next break, Cuando volvamos del descanso, we're going to look at Paul's view and Peter's view Va- of inspiration. vamos a mirar la perspectiva de Pablo y la de Pedro con respecto a la inspiración. Vamos al descanso.